cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí, dio libertad. Yeah. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso son tus palabras y es tu amor glorioso. Eres Jesús, yeah. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí, dio libertad. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria. Por tu sangre, por tu cruz, por tu gracia, a ti, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Por siempre, por siempre. Jesús, por su sangre. Gloria. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios,
tierra es el estrado de tus pies y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. En piedras vivas te escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas te escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar.
Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Son bienvenidos nuevamente a su espacio. Usted es la iglesia de nuestro Dios. Juntos estamos estudiando la palabra de nuestro Dios y vamos a continuar hoy con un tema, pues bueno, todos los temas que estamos viendo son especiales, ¿verdad? Hoy vamos a continuar un tema que tiene que ver, ¿verdad?, con la deidad. Así póngale si usted está anotando, ¿verdad?, los temas en esta serie de verdades fundamentales de todos los tiempos, ¿verdad? Sí, póngale la deidad o la divinidad, ¿verdad? Vamos a ver este tema, vamos a estudiar un poco. Yo creo que vamos a verlo en dos partes, porque, amados hermanos, hablar de la divinidad de Dios, ¿verdad?, es un tema, pues, obviamente, ¿verdad?, muy profundo, ¿verdad? Como dije, la clase anterior, ¿verdad?, hablamos un poco de la anterior, ¿verdad?, el domingo en la tarde, ¿verdad?, hablamos pues de la santidad, un poco de Dios, ¿verdad?, y luego de la santificación. Son temas, amados hermanos, pues que nos funden los fusibles, diría por ahí un amigo, ¿verdad? Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en base a este tema, la deidad o la divinidad de Dios. Y vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y enseguida vamos a leer un texto de la palabra de nuestro Dios. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos gracias en este momento por esta bendición que nos das, de poder estar listos en este tiempo ya para estudiar tu palabra. Rogamos que bendigas la vida de cada uno de nuestros hermanos que ya están conectados, pero también, Señor, aquellos que ven las repeticiones, Señor. Háblanos una vez más, Señor, y usa mi vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a continuar estudiando este hermoso tema, ¿verdad? Sí, y yo le invito, ¿verdad?, a que juntos, hermanos, vamos a estar viendo si la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar estudiando este tema que tiene que ver con la deidad, Dios mismo, amados hermanos. Dios mismo hablando, sí, a través de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y vamos a ver en primer lugar un texto, Hechos. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en este libro histórico del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 17, verso 29. Acompáñeme a este libro histórico en la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 17, verso 29. Ahí vamos a comenzar nuestro estudio en esta hora. Dice la palabra de nuestro Dios, el apóstol hablando, el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres, ¿verdad? Sí, el apóstol Pablo aquí haciendo esta explicación, ¿verdad?, y hablando directamente la palabra de nuestro Dios en este versículo, amados hermanos. Pues vamos a ver más textos en la palabra de nuestro Dios. Yo le invito a que tenga su Biblia lista, le invito a que tenga ahí su tecnología lista para ir viendo algunos textos en la palabra de nuestro Dios. Pero dice la palabra de nuestro Dios, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. El mismo corazón del pacto que hizo Dios con Israel está aquí en Deuteronomio, amados hermanos. Y está ahí Dios declarando lo que Él es. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la verdad singular más grande que Israel nos ha dado, podemos así decirlo. Bueno, es obvio que hay pues un Dios quien es el maestro tras el genio de todo este universo que podemos ver, amados hermanos. ¿Alguna vez usted se ha puesto en una noche oscura y el cielo raso? ¿Se ha puesto usted a ver el universo? A ver las estrellas, de repente una estrella fugaz, y luego por ahí alguien dice, ahí va una estrella fugaz, pide un deseo. Nada más es un decir, ¿verdad? Sí, pero bueno, qué bonito se ve. Qué bonito se ve el universo. Ese universo
tiene un autor, ¿verdad? Pues podemos decir, bueno, pues es obvio que hay un Dios, ¿verdad?, quien es el maestro, el genio de todo ese diseño, ¿verdad? Si dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, los cielos revelan la obra de las manos de nuestro Dios. ¿Dónde dice eso? Salmo 19, del 1 al 4, ¿verdad?, nos dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Un día emite a otro día, ¿verdad? Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y luego dice el escritor, ¿verdad?, no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, ¿verdad? En ellos puso tabernáculos para el sol. Miren lo que dice Romanos 2:14, ¿verdad? Palabra de nuestro Dios confirmando, ¿verdad? Cada vez que leemos estos textos, ¿verdad?, si nos confirman que hay un autor. El verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Bueno, ¿qué estamos diciendo, amados hermanos? ¿Verdad? Hay un autor, ¿verdad? La Biblia por sí sola es prueba de Dios mismo, amados hermanos. La palabra de nuestro Dios en sí, ¿verdad?, como tal, ¿verdad?, es prueba de que hay un autor en todo lo que estamos viviendo, en todo lo que vemos, ¿verdad? Salmo 19, dice la palabra de nuestro Dios, el verso 6 al 9, dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, ¿verdad?, y no hay nada que se esconda de su calor, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son justos, ¿verdad? Todos son verdad, todos son justos, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, revela y prueba por sí misma, ¿verdad?, de que hay un Dios, de que hay un autor. Romanos capítulo 3, verso 2, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, mucho, en todas maneras, ¿verdad? Dice, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en este libro, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, sí, ¿qué podemos también decir más, hermanos? ¿Cómo podemos ver que hay un creador, que existe un autor en todo lo que estamos viendo, que hay un autor intelectual atrás de todo, ¿verdad?, atrás de cada nación, atrás de cada individuo, ¿verdad?, atrás de todo eso? ¿Quién es el autor de todo eso? Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver, ¿verdad? Sí, en la moral del hombre, ¿verdad? La moral del hombre también es prueba de que hay un Dios. Salmo 19, 12 al 14, ahí nos dice también la palabra de nuestro Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Y quién le mostró esos errores? ¿Quién le está diciendo eso, que hay ese mal en el hombre? Dice el verso 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, la moral del hombre prueba de que hay un Dios, amados hermanos. Romanos 2:15, ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios en este texto, amados hermanos? Dice, mostrando la ley, mostrando la obra de la ley
escrita en sus corazones, dice Romanos 2:15, mostrando el hombre la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Verdad? ¿De qué habla el Salmo 19? ¿De qué habla Romanos capítulo 2, verso 15? ¿Verdad? Que hay una revelación general de lo que es bueno y lo que es malo, escrita, ¿verdad? Ya de por sí, ¿verdad? Ahí va impresa, ¿verdad? En el corazón del hombre. En el momento en que el hombre adquiere conciencia, en el momento en el que el hombre empieza a conocer lo que es bueno y es malo, es que ha despertado. Ahí, ¿verdad? En ese momento, nadie sabe en qué edad, pero ¿a qué despertó? ¿A qué está entendiendo? ¿Sí? Está revelándose Dios al corazón del hombre sobre lo que es bueno y lo que es malo. Se llama revelación general, se llama en el hombre la moralidad. Ahí está, ahí está, ahí está. Usted ha escuchado, no hombre, ese hombre es de una alta moral, una moral muy alta. Bueno, es que está inclinado hacia lo bueno. Entonces, ¿qué podemos decir en este punto, amados hermanos? La moralidad del hombre es prueba de que hay un Dios. La vida biológica prueba de que también hay un Dios, amados hermanos. Génesis 1:21, dice la palabra de nuestro Dios, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora, ese mismo capítulo, Génesis capítulo 1, versos 24 y versos 25, dice la palabra de nuestro Dios. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Bueno, aquí hay principios biológicos, ¿verdad? Aquí está definiendo la palabra de nuestro Dios que hay un autor, ¿verdad? Que hay un creador, ¿verdad? Que hay un diseñador, ¿verdad? La vida biológica, podemos decir, prueba que hay un Dios, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro tema, verdad? Estamos hablando de la deidad, ¿verdad? La divinidad de nuestro Dios, ¿verdad? Sí, entonces la vida biológica prueba que hay un Dios, ¿verdad? Ahora, las profecías prueban que existe, hay un Dios, ¿verdad? Que existe y que hay, ¿verdad? Un Dios. Donde nos dice y nos habla de la profecía. En muchos textos en la palabra de nuestro Dios, vamos a ver uno, segundo de Pedro capítulo 1, y los textos 19 al 21, dice la palabra de nuestro Dios, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, perdón, el segundo de Pedro 1, 19 y 21. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La misma profecía, la palabra de nuestro Dios, prueba que existe un Dios. Nadie habló por su propia cuenta, fueron inspirados por Dios. ¿Qué quiere decir? Como si Dios les soplara la palabra, es lo que quiere decir. Amados hermanos, si Jesucristo es la prueba más grande, Jesucristo es la prueba más grande de Dios, amados hermanos. Y hay muchos textos que podemos ver
en cuanto a eso, hermanos. Por ejemplo, 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. Jesucristo mismo es la prueba más grande de Dios mismo. Amados hermanos, 1 de Juan 1 y 2 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Escribió Juan, primero de Juan 1:2. Luego, segunda de Pedro 1:16, dice la palabra de nuestro Dios, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, ¿verdad? No hemos inventado nada, dice el apóstol Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, testigo ocular de lo que estaba escribiendo, dice el apóstol Pedro. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, Jesucristo es la prueba más grande de Dios, amados hermanos. Ciertamente que podemos decir, solo una persona necia, puede decir, no hay Dios. Así dice el Salmo 14:1. Solo un hecho puede decir, no hay Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos decir, amados hermanos? No existe, fíjese, esta posición que voy a dar, no existe un ateo sincero e inteligente, en el que una vez pueda decir, que si se atrapara, eso es solamente pues como una ilustración, digamos, que si se atrapara todo el conocimiento del universo y se pusiera, digamos, en un cajón, todo el conocimiento del universo y se pusiera ese ateo afuera de ese cajón, el ateo se queda sin nada, se queda en blanco, porque en sí mismo no tiene nada, no lo sostiene nada, a ese ateo. Entonces, si tiene que entender, toda persona sabia entiende que hay un creador, que hay un diseñador, que hay un autor en todo lo que vemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que palpamos. Sí, el ateo dice que no hay Dios, y pues, ¿qué podemos decir? Con esa declaración, él se establece a sí mismo como Dios. No hay Dios, dice. Él quiere tomar ese lugar de Dios. El gnóstico dice que no puede saber con seguridad si existe, y con eso hace pues la ignorancia voluntaria que venga hacia él, amados hermanos. Él decide, el gnóstico, pues él decide no creer. Si él decide poner muchas interrogantes, si él dice, no, pues yo no tengo seguridad de que Dios existe, si, y con esa interrogante se hace a sí mismo ignorante, pero él conoce, él conoce que hay algo más grande que le está llamando a conocerle. ¿No quiere? ¿No quiere? El ateo, con su declaración, se hace a sí mismo Dios. No, no hay Dios. Entonces, al decir no hay Dios, él toma un lugar. ¿Sí? Él se pone en una posición.
¿verdad? Pero el gnóstico, hermanos, dice, pues no se puede saber con seguridad si existe Dios o si no existe, ¿verdad? Y él está en esas cuestiones, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, cómo es Dios, amados hermanos. ¿Cómo es Dios? Déjenme, antes de contestar esta pregunta, ¿verdad? Es bien fácil, ¿verdad?, decirle a un ateo y mostrarle que hay un Dios, amados hermanos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Mire, si, por ejemplo, ¿verdad?, una persona, ¿verdad?, que digamos, ¿verdad?, que diga, yo soy ateo, ¿verdad?, yo soy ateo y yo no creo en Dios, ¿verdad?, yo soy ley para mí mismo, ¿verdad? Sí, entonces, tan fácil que es decirle, ¿verdad? Sí, entonces, ¿verdad? Si para ti no existe Dios, si para ti no hay una divinidad, ¿verdad?, entonces, ¿verdad?, robar para ti no es malo, ¿sí? No debe existir el bien y el mal en ti. Ah, no, pero eso es una moral que tenemos. No. Sí, si no estás abrazando los conceptos absolutos de Dios, no puedes abrazar, ¿sí?, la cuestión de que robar es malo. Ni siquiera para ti cabe el concepto de robar, ¿sí?, porque ese concepto es un absoluto dentro de la moralidad de mi Dios. Entonces, tú no puedes aceptar lo que es bueno y es malo porque eso viene, ¿verdad?, de Dios. Entonces, es tan fácil decirle a un ateo, estás mal. Es tan fácil decirle, tus conceptos están equivocados. Pero para eso usted tiene que conocer bien a Dios. ¿Cómo es Dios? Porque un ateo, si se pone a sí mismo como un pretexto porque algo pasó atrás de su vida que ha abrazado y se ha puesto en esa posición de querer vivir sin Dios. ¿Por qué? Porque algo pasó en su vida, algo le orilló. Satanás le mintió y él creyó esa mentira. Él quiere vivir sin autoridad en su vida, sin gobierno divino. Entonces, déjeme decirle una pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios de sí mismo, ¿verdad? Bueno, escuche usted el testimonio de Dios mismo. Dice la palabra de nuestro Dios, Dios es amor. Entonces decimos, Dios es amor. Pero ¿dónde dice eso? 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios es bueno. Dios es benigno, dice la palabra de nuestro Dios. Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es benigno, Dios es bueno, Dios es paciente. ¿Dónde nos dice la palabra de nuestro Dios que Él es así? Bueno, anótele. Números 14:18. Dice la palabra de nuestro Dios. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Qué perdona Dios? La iniquidad. ¿Qué fue el tema pasado? La iniquidad, la maldad, la malicia, lo malo. Lo estuvimos estudiando un poco la clase anterior. Dice Números 14:18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Amados hermanos, ¿cómo es Dios? Dice aquí, según la palabra de nuestro Dios, Dios es paciente, dice la palabra de nuestro Dios. Dios es paciente.
Pero, amados hermanos, si Dios le está hablando y lo está diciendo, pues corrige tu vida, esto que está mal, ¿verdad? Que estás haciendo equivocado. Si usted no puede decir, bueno, es que Dios es paciente, hay mañana. Mire, no sabe si va a llegar mañana. ¿Sí? No sabe si usted va a llegar al día de mañana. ¿Verdad? ¿Sí? Dios es paciente. ¿Verdad? ¿Cómo es Dios? ¿Qué más dice la palabra de nuestro Dios? Bueno, Dios es verdad. Apocalipsis 19:11 nos dice la palabra de nuestro Dios. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Verdad? Dice nuestro Dios, ¿verdad? Dice, es fiel y verdadero. Dios es verdad. Apocalipsis 19:11 nos dice eso. Sea Dios veraz, dice la palabra de nuestro Dios, y todo hombre mentiroso, nos dice otro texto de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más? ¿Cómo es nuestro Dios? Dios es fiel. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Caramba! ¿Verdad? Hermanos, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Verdad? Vamos a decir, Dios es amor, Dios es benigno, Dios es paciente, Dios es verdad, Dios es fiel. Dice que Él guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Verdad? Quiere decir continuamente. Amados hermanos, ¿cómo es nuestro Dios? Así, amados hermanos. ¿Qué más? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Dios es justo. Salmos 11:7 dice la palabra de nuestro Dios, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Un día vamos a estar delante de su presencia, con la ayuda de Él vamos a lograrlo, amados hermanos. ¿Verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, sé fiel hasta la muerte, Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice Dios, ¿verdad? Salmo 11:7, Dios es justo. ¿Verdad? Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Amén. Salmo 34:8, Dios es bueno. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Verdad? Gustad y ved que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Verdad? Dios es santo. Apocalipsis 4:8. ¿Verdad? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, amados hermanos. Este es un testimonio de Dios mismo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Usted se había puesto a pensar eso, amados hermanos. ¿Cómo es Dios? ¿Verdad? Medite un momento. ¿Cómo es Dios, amados hermanos? ¿Verdad? No tenga en mente, ¿verdad? No tenga en mente esa imagen equivocada, ¿sí? De que Dios es un abuelito que está con una vara esperando que usted haga algo malo para darle. Quite esa imagen errónea, equivocada, ¿sí? De su mente, si alguien la tiene, ¿verdad? ¿Sí? Pero estamos viendo, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, ¿cómo es Dios? ¿Verdad? Es amor, ¿verdad? Dios es benigno, Dios es paciente, Dios es verdad, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo. Y luego dice Éxodo 34:6 que Dios es misericordioso. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí dice, Dios es misericordioso, amados hermanos. ¿Verdad? De cada uno de estos
de esta descripción de Dios, amados hermanos, podemos sacar un tema, ¿sí? Del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la paciencia, de la verdad de Dios, de la fidelidad de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la misericordia de Dios. Dijo el profeta Jeremías, ¿verdad? Por su misericordia no hemos sido consumidos, ¿verdad? Porque nunca decayeron sus misericordias, ¿verdad? Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 1:17, Dios es sabio, ¿verdad? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amados hermanos, usted se ha detenido a meditar, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Hemos visto de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, pero ahora, ¿cómo es Dios con usted? ¿Cómo es Dios conmigo? ¿Cómo es Dios con la iglesia? Como lo hemos descrito, amados hermanos. Así como lo hemos descrito, así es Dios, tal como dice la palabra de nuestro Dios, así es Dios. Y aún podemos decir, y la obra de sus manos, pues lo revela el Salmo 19, si dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amados hermanos, si tuviéramos la oportunidad de viajar a través del universo, al doble o al triple de la velocidad de la luz, pudiéramos dar un paseo por el universo y ver miles de estrellas, de galaxias, amados hermanos, y nos sorprenderíamos del diseño de Dios en todo el universo y regresaríamos a la tierra y podríamos decir, es tan grande el universo y aún así tienes cuidado de nosotros que somos criaturas tan pequeñas en comparación con el vasto universo. Sí, dice la palabra de nuestro Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tanta perfección y armonía que hay, podemos ver en el sistema solar en el cual estamos. Está el sol, ¿verdad?, que lo sostiene Dios, ¿verdad?, en el vacío, ¿verdad?, y está la tierra que gira, ¿verdad?, inclinada, sí, creo que son 24 grados, ¿verdad?, y está dando ahí, y gira sobre su propio eje, y hay otros planetas más lejos y más lejos. Amamos una perfecta armonía, ¿verdad? Entonces, esa es la obra de la mano de nuestro Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Luego ahí empieza a hablar de un día que emite palabra a otro día, ¿verdad?, y una noche a otra noche declara sabiduría, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿verdad?, la creación habla del Creador también, amados hermanos, ¿verdad? Mire, vamos a ver, Romanos capítulo 1, 19 y 20, vamos a ver ahí, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué son las cosas que no podemos ver de Dios, ¿verdad? Sí, no podemos ver, sí, mas podemos ver el resultado de lo que dice aquí. No podemos ver su eterno poder, no lo podemos ver a Él, dice su eterno poder y su deidad, no los podemos ver, pero podemos ver la manifestación de su poder, la manifestación de su deidad, que dice aquí, ¿verdad? Sí, y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Amados hermanos, todo lo que vemos en este universo, todo lo que vemos en este mundo en el cual estamos, amados hermanos, da testimonio de que existe un creador,
da testimonio de que atrás de todo esto, amados hermanos, hay alguien, ¿verdad? Dice aquí, invisible, con un poder sobrenatural que no alcanzamos a comprender, ¿verdad? Pero que se hace todo esto claramente visible desde la creación del mundo, de modo, ¿verdad?, que no tenemos excusa, dice, siendo entendido por medio de las cosas hechas, amados hermanos, ¿verdad? Ahora, podemos aprender una lección de la humanidad, ¿verdad? Si el hombre fue hecho a imagen de Dios, ¿verdad? Génesis 1:26 nos dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? El hombre fue hecho a imagen de Dios. Así fuimos hechos, ¿verdad? Así fuimos diseñados por Dios, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Sí, hizo un monote, ¿verdad? Sí, lo formó del polvo de la tierra, ese mono, ¿verdad? Y luego dice, alentó en su nariz soplo de vida, le dio a ese mono de sí mismo, el aliento, ¿verdad?, le pasó vida. Entonces, amados hermanos, fuimos creados a imagen de Él. Ahí estaba este hombre en la perfecta, ¿verdad?, armonía con Dios, perfecta armonía con Dios. Estaba en un estado de inocencia, estaba en un estado de santidad, en un estado perfecto, amados hermanos. Pero luego el hombre cayó en pecado. Sí, el hombre decidió pecar. Y luego, fíjese, aquí el hombre, ¿verdad?, fue creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. Pero este hombre decidió pecar. Y luego dice Génesis capítulo 5, y Adán engendró hijos conforme a su semejanza. ¿Cuál era la semejanza ya de Adán cuando engendró hijos? De pecado. ¿Sí? Pero originalmente traemos el diseño de Dios. El diseño de Dios, ¿verdad? Le entró el virus, ¿verdad? Le entró el virus del pecado, ¿verdad? Pero luego entró un antivirus, por así decirlo, ¿verdad? Sí, en el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se cumple la profecía de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, apuntando al Mesías, apuntando al antivirus, el virus que entró en Génesis, a Adán, vino el antivirus y lo mata. Así como el pecado entró a este mundo por un hombre, también, sí, así como la muerte entró, sí, a este mundo por un hombre, también la vida entró a este mundo por un hombre, Jesús. Sí, en el primer Adán todos morimos, en el segundo Adán todos vivimos, amados hermanos. Entonces, Dios nos da de sí mismo, ¿verdad? Él otra vez, amados hermanos, ¿sí? En el principio Él nos dio vida, ¿verdad? Y ahora viene Jesús, ¿verdad?, y nos vuelve a dar vida, porque íbamos a morir, ¿verdad?, eternamente, pero tenemos esa opción. Dios mismo, amados hermanos, da todo por su creación. ¿Cómo es Dios, amados hermanos? Entonces, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre decidió pecar. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 en 1. Amados hermanos, el tiempo se nos está acabando y no hemos avanzado mucho, pero vamos a ver una segunda parte de este tema, la deidad. Estamos entrando, amados hermanos, este tema está tan emocionante, tan profundo, que vamos a ver una segunda parte de este tema, pero vamos a avanzar un poquito más, amados hermanos. Entonces, nuestra conciencia nos habla, amados hermanos, Dios ahí hablándole al hombre, ¿sí? Dios ahí hablándole al hombre, lo que Dios puso en el hombre, ¿verdad?, esa revelación general, ¿verdad?, esa creación de Dios, trae un sello de Dios, que ahí Dios está hablando en cada hombre, en cada corazón,
está hablando sobre lo que es bueno y lo que es malo. Se llama revelación general, podemos llamarle así, y se hace, digamos, se hace específica cuando ya el hombre conoce a Jesucristo. Pero esa revelación general, todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Dice el apóstol Pablo, la conciencia la acusa, acusándoles su conciencia, ¿verdad? O defendiéndoles su razonamiento, pero sobre eso, sobre lo que es bueno y lo que es malo. Mira, yo les recomiendo un libro que, de este autor, Jos McDowell, así se llama, ¿es bueno o es malo? Así se llama ese libro, ¿verdad? Pero bueno, la palabra de nuestro Dios nos dice en Romanos 2, capítulo 2, verso 14 y verso 15, vamos a leer estos textos, ¿verdad? Dice, porque cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dándole testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Podemos decir, amados hermanos, la conciencia de cada individuo habla de que existe un Dios. Qué tremendo. Nadie, amados hermanos, nadie puede decir, no hay nadie atrás de todo esto. Fue una casualidad el que hayamos vivido, el que hayamos estado aquí, no sé cómo llegamos aquí, ¿verdad? No, la palabra de Dios nos contesta esas, digamos, preguntas existenciales, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué morimos? ¿Verdad? ¿A dónde vamos? ¿Verdad? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Verdad? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Verdad? Esas palabras, esas preguntas, perdón, las contesta la palabra de nuestro Dios de una manera sencilla, clara, concisa, y que hay que tener fe para creer todo eso, porque Dios lo contesta a través de su palabra. ¿Verdad? Entonces, nuestra conciencia nos habla de que hay un Dios. La divinidad existe, amados hermanos. Sí, esas son preguntas, amados hermanos, que mucha gente se ha hecho y muchos hasta han escrito grandes volúmenes de esas preguntas existenciales. Pero, amados hermanos, como tal, como Dios se ha revelado a nuestras vidas, nos ha hablado, se ha comunicado con nosotros, ¿verdad? Y nosotros podemos conocerle, ¿verdad? Y Él quiere que seamos como Él, ¿verdad? Ya dijimos, ¿cómo es Dios? Bueno, pues Dios es amor, Dios es benigno, Dios es paciente, Dios es verdad, Dios es fiel, Dios es justo, Él es bueno, Él es santo, es misericordioso, es sabio, ¿verdad? Sí, pero ahora, sí, podemos hablar de atributos, ¿verdad? Todavía más, amados hermanos, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Son cosas que Él quiere que nosotros entendamos, que Él quiere que nosotros estemos pues comprendiendo cómo es Él, porque Él quiere que nosotros seamos como Él, amados hermanos. ¿Sí? Hay atributos que solamente son de Dios, ¿sí? Pero también hay atributos que Dios quiere que usted y yo los reflejemos. Aquellos atributos que solamente son de Dios es la omnipotencia, que Él es todopoderoso, la omnisciencia, que Él sabe todo, la omnipresencia, que Él está en todo lugar, ¿verdad? Por ejemplo, esos son atributos que solo son de nuestro Dios, amados hermanos, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar, ¿verdad? La próxima sesión, ¿verdad? Vamos a hablar de los atributos de Dios, vamos a estar hablando, ¿verdad? Sí, cuál es el número de la deidad, ¿sí? Vamos a estar hablando, ¿verdad? Cuáles son los nombres de nuestro Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la deidad, amados hermanos. Entonces, ¿verdad? La próxima sesión vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Hoy hablamos un poquito de cómo es Dios, amados hermanos, ¿verdad? Sí, y cómo usted había percibido a Dios.
Amados hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Sí. Isaías capítulo 6 nos habla, ¿verdad?, de que él estuvo en un momento contemplando podemos decir, la santidad de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de nuestro Dios que el profeta se sintió mal, ¿sí? Porque él vio su propia condición de ser humano pecador, ¿verdad? Dice, cuando lo vi caí como muerto, dice, y dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, dice, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Él contempló la misma santidad de Dios en su gloria, amados hermanos. Se le manifestó, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Él ubica ese evento. Isaías dice, el año que murió el rey Usías, él recuerda y escribe ahí, ¿verdad? Él estaba sentado, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, en su trono, en un trono alto y sublime, ¿verdad? Y sus faldas llenaban todo el templo, dice. Y él tuvo esa visión de la gloria de Dios, amados hermanos, ¿verdad? ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso! Dios fue con Isaías, amados hermanos. Se le mostró, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor ahí, ¿verdad?, que Isaías se sintió, amados hermanos, de lo peor, ¿verdad? Se sintió, ¿verdad?, como todos, como cada uno de nosotros debemos sentirnos delante de nuestro Dios, ¿sí? No menos, ¿verdad? No menos, no como él se sintió, como, ¿verdad?, inmundo, ¿verdad? Se sintió pecador, ¿verdad? Entonces déjeme decirle esto, cuando usted y yo contemplamos la santidad de Dios, ¿verdad?, cuando usted y yo contemplamos la santidad de Dios, ¿verdad?, llega el momento así en que viene en nuestra mente, ¡ay, qué pecador soy! Y Dios es santo, santo, santo. Señor, santifícame en tu verdad. Es lo que tenemos que decirle. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Jesucristo dijo eso, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, amados hermanos, cuando tenemos de Él que nos ha tocado con su Espíritu, como aquel ángel que salió de la misma presencia de Dios y tocó a Isaías, ¿verdad?, y dijo, ahora, ¿verdad?, sí, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Amados hermanos, cuando somos limpios, entonces, amados hermanos, podemos ver, ¿verdad?, en ese momento podemos ver lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Pero ¿qué estamos viendo? Estamos hablando de la divinidad y que tiene que ver eso con nosotros, amados hermanos. Al estar, ¿sí?, en la presencia de nuestro Dios y contemplar su divinidad, contemplar su deidad, amados hermanos, nos inunda su majestad de Él, ¿sí? Y ¿qué puedo decir, amados hermanos? Lágrimas salen de los ojos o entra mucho gozo, mucha alegría. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, sí, como Isaías, ¿verdad?, nos sentimos impotentes, pero a la vez con el perdón de Dios, decir, Señor, aquí estoy, aquí estoy, ¿verdad?, yo quiero estar contigo, ¿verdad? Sí. Vamos, hermanos, es algo hermoso, ¿verdad? Sí, contemplar la divinidad de nuestro Dios, hablar de Él, de su santidad, ¿verdad?, hablar de lo que Él es, de cómo se revela, de la obra de sus manos, ¿verdad? Sí, tan solo, amados hermanos, ¿verdad?, nosotros, cómo estamos constituidos como materia, cómo Dios nos creó y cómo Dios tiene control de todo lo que pasa, amados hermanos, ¿verdad? Déjenme decirle, amados hermanos, que todo lo que está pasando en este momento en el mundo no es que Dios tenga descontrol. Él lo está permitiendo, amados hermanos. Él lo está permitiendo. Esta pandemia que está pasando, Él lo está permitiendo, ¿sí? Es que muchos se nos están adelantando, Dios lo está permitiendo, ¿sí?
No es que se haya adelantado alguien, porque es que si no hubiera habido pandemia. No, Dios ya lo estableció así. Un día para nacer y hay un día para que se adelante, amados hermanos. Y nos duele, ¿verdad? Porque, amados hermanos, ¿verdad? Somos seres humanos. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. Eso, ¿verdad? En su humanidad, ¿verdad? Él nos hace sentir, ¿verdad? Pues que es normal, es natural, ¿verdad? El dolor. ¿Sí? Amados hermanos, ¿verdad? Nuestro Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Él es omnipresente, omnipotente. Lo vamos a ver la próxima sesión, amados hermanos. Hoy vimos un poco de cómo es Dios, ¿verdad? Sí, también contestamos algunas pues preguntas, ¿verdad? La próxima sesión vamos a ver un poco más sobre esto, ¿verdad? Vimos un poco, ¿verdad? De la obra de las manos de nuestro Dios, ¿verdad? Algo maravilloso, amados hermanos, ¿verdad? Algo maravilloso, ¿verdad? Usted puede ir a esos laboratorios donde de ciencia y tecnología, donde pueden tener un telescopio para ver, ¿verdad? Si el espacio, y nos maravillamos. Usted puede ver a esos equipos, ¿verdad? De observación microscópica, ¿verdad? Y nos maravillamos cómo está constituida, ¿verdad? La materia, hermanos. Es Dios el que diseñó todo eso. ¿Sí? Hay un creador, hay un autor atrás de todo eso. Entonces, ¿verdad? Solo un necio puede decir no hay Dios. Solo un necio puede decir, bueno, pues quién sabe, ¿verdad? Solo un necio, ¿verdad? ¿Sí? Se hacen llamar ateos, se hacen llamar gnósticos, ¿verdad? Pero sí, son necios. Tenemos que decir gracias, Señor, porque tú te has revelado a nuestras vidas, porque tú te has revelado a nosotros y nos das la bendición de conocerte. Ayúdanos, Señor, pues a conocerte más, pero también a vivir agradándote. Ayúdanos, Señor, a dar a conocer tu verdad a otros. Ayúdanos, Señor, a yo mismo ser testimonio de ti. Amados hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Hemos hablado un poco, Señor, muy poco, Señor, de tu deidad, de tu divinidad, Padre. Señor, es algo tan profundo, Señor, que no alcanzaríamos con nuestras propias palabras a describir tu majestad y tu deidad como eres, Padre. Señor, sin embargo, Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición y esta oportunidad que nos das, Señor, cada vez de estudiar tu palabra y a través de ella conocerte más. Señor, te rogamos que bendigas, Señor, a cada uno de nuestros hermanos en sus hogares. Gracias, Señor, por esta bendición que tú nos estás dando, Padre, pues de estar estudiando tu palabra. Gracias por esta bendición que tú nos estás dando, Señor, de conocerte, de ir experimentando en nuestras vidas, Padre Santo, ese poder tuyo, Señor, de ir experimentando en nuestras vidas, Señor, tu misericordia, tu amor, Señor, de contemplar tu santidad y trabajar en nuestra vida en el proceso de santificación, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender que tú quieres, Señor, que nosotros, Señor, seamos cada vez más como tú, Señor. Tú eres santo, eres bueno, eres misericordioso, Señor. Y tú quieres, Padre Santo, que nosotros, Señor, también seamos así, Señor. Tú quieres, Padre Santo, oh Dios, que nosotros reflejemos tu imagen, Señor. Una imagen renovada que tú das a nuestra vida, una imagen de pureza, de santidad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a reflejarla. Donde quiera que andamos, donde quiera que, Señor, nos movemos, Padre, en lo que hacemos, Señor, en todo momento, Padre,
Señor, gracias, Señor, por cada, Señor, bendición que tú estás dando en nuestras vidas, Padre. Por cada tiempo en el cual podemos recibir palabra tuya y poder estar estudiándola para poder así, Señor, parecernos más a ti, Señor. Gracias, Señor, porque te has revelado a nuestra vida y nos permites cada vez más conocerte más y mejor, Señor. Ayuda a tu iglesia en general, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, podamos conocerte y poder decirte, Señor, que hemos conocido al Dios verdadero. Pero también, Señor, ayúdanos a que nuestra intención sea conocerte más y más y más cada día, Señor. Y ese conocimiento, Señor, poder llevarlo a un plano de la práctica en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos a tu iglesia y te damos gracias, Señor. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, en esta hora. Es una bendición el poder llegar hasta donde usted está y llevarle la palabra de nuestro Dios. Le damos gracias a nuestro Dios el poder estar estudiándola junto con usted y vamos a, pues, enviar saludos a nuestros hermanos que hoy estuvieron con nosotros estudiando la palabra. Nuestra hermana Linda Gómez, Dios te bendiga, es mi esposa, bendiciones. A nuestra hermana Adriana García, bendiciones, hermana, y a su esposo, nuestro hermano David, a nuestra hermana Noemí Hernández y a Martincito, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuestra hermana Gladys Howe y a toda su familia, bendiciones, hermanos. A nuestra hermana Juanita Murillo, Dios les bendiga, hermana. Sí, nuestro hermano Alberto Hernández, Dios le bendiga, hermano Alberto. Nuestra hermana Rocío Ocaña, bendiciones, hermana. Nuestra hermana Elizabeth y Osvaldo, bendiciones, hermanos. Saludos a Mateo y Osvaldito. A nuestra hermana Ale Barrios, Dios le bendiga, Dios le guarde, hermana. A nuestra hermana Panchita, Dios le bendiga y le fortalezca. Sí, a nuestra hermana Finish How, Dios le bendiga. Sí, a nuestra hermana Nivia Salido, bendiciones, hermana, a toda su familia también, nuestro hermano Gelasio Quinto, hermano, Dios te bendiga y Dios te guarde. Y a cada uno de nuestros hermanos que ven estas transmisiones, Dios les bendiga, hermanos, ustedes que están viendo la transmisión y no ponen ningún comentario, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo a las 10 de la mañana, escuela dominical, y a las 11 la predicación, y el sábado a las 6 de la tarde, jóvenes, amados hermanos. Dios les bendiga, nos vemos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Me rescató un momento ahí, hizo libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Te doy
hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey.